Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo. Seguimos considerando lo que es la gran tribulación. Ahora estamos llegando entonces a las partes finales del capítulo 17 de este libro del Apocalipsis. Estamos en este audio número 37 entonces. Y vamos al Apocalipsis. Dijimos que en el capítulo 17, en el versículo anterior que habíamos leído en la audición pasada, el verso 12, hablaba de los 10 cuernos, que son 10 reyes que toman potencia entonces una hora con la bestia, el anticristo. Dijimos también que esa hora es la gran tribulación, esos 7 años de gran tribulación. Y ahora vamos a continuar leyendo entonces en el versículo 13 de este capítulo 17 de Apocalipsis, que dice, hablando de estos 10 cuernos, estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Quiere decir que estos 10 cuernos le van a dar el pleno poder y autoridad a la bestia, se van a rendir incondicionalmente a las órdenes de su cabeza, en este caso el anticristo. Son 10 naciones potentes formadas en la gran tribulación, ese periodo que empieza un poquito enseguida que la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada al cielo, y le van a dar entonces esa potencia total y esa obediencia total a las órdenes del anticristo, de la bestia. Y dice entonces el versículo 14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Bueno, Cordero o Rey. Es importante tener bien en cuenta que el Señor nuestro Jesucristo muere como un cordero en la cruz, sin defenderse de nadie. Luego de cumplir nuestra redención y toda esa tarea, la cual divide la historia y que trae toda la historia del pasado y del futuro y del presente a sí mismo, entonces allí, luego de morir como cordero, resucita entonces como gran rey, como rey de reyes, como señor de señores, y con sus ojos como llama de fuego, en donde purificará todo mal, toda maldad, todo lo hecho por Satanás. Entonces, tenemos acá que dice el versículo 14 que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y dice también que estarán los que estarán con él, los llamados, elegidos y fieles. Allí están entonces que nos hace partícipes de esa victoria, a los llamados, elegidos y fieles. No son otra cosa que sus hijos, aparte de los ángeles que han de venir con nuestro Señor para derrotar al anticristo y a Satanás. Nos hace partícipes de esa victoria y entraremos con él entonces a ser partícipes en contra de toda aquella forma de maldad a través de los siglos que ha hecho tanto daño y que ha mandado tanta gente a la eterna condenación. Pero entonces el Señor le da la gracia entonces a sus hijos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de ser partícipes de esa gran victoria que se ha de desarrollar en el final de los tiempos, en el final de la gran tribulación. Pero todavía tenemos que seguir tratando un montón de cosas que han de seguir sucediendo en la gran tribulación, porque esto está escrito proféticamente para la última parte de la gran tribulación. Y el verso 15 dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbre de naciones y lenguas. Al principio del capítulo 17 habla entonces de que la ramera, dice el verso 1, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y acá dice que las aguas, esas aguas que allí dice, son muchedumbres y naciones y lenguas y pueblos.
Quiere decir entonces que esa ramera, ese cuerpo de Satanás formado por todo ese organismo religioso humano, de todos los tipos de credos, son precisamente las muchedumbres de personas que han estado adorando falsamente a ese falso Dios, escrito con minúscula, que puede ser figurativamente a través o del Buda, o de la Virgen, o de la adoración que tienen los japoneses, por ejemplo, con el taoísmo, o también con el sintoísmo, también con tantos otros ismos, con el maometismo, o el Islam, a través de Mahoma, o a través de tantas religiones y formas de credo que se han formado en el mundo en contra de la palabra de Dios. Porque el Señor nuestro Jesucristo es exclusivo y excluyente. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, derrama. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con lo cual es exclusivo y excluyente. No todas las religiones llevan a Dios. El camino es uno solo. Cristo es uno solo. El Señor es uno solo. Trino en persona. Uno en esencia. Y es Él el que debe ser adorado. Por eso que todo otro tipo de adoración es considerado idolatría. Bueno, entonces aquí tenemos que esta muchedumbre de aguas son precisamente los pueblos, las naciones. Y el verso 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto es muy importante que lo tengamos bien claro. Quiere decir que esas fuerzas militares, en las cuales se pusieron a disposición del anticristo, son las que van a deshacer todo tipo de credo y van a prohibir, como dice aquí, dejándola desolada, deshecha. Porque ¿qué pasa allí? Esas fuerzas militares no van a permitir, que están al servicio del anticristo, por supuesto, no van a permitir que se desarrolle otro tipo de adoración que no sea la adoración al anticristo, a la bestia. Porque 2 Tesalonicenses 2, verso 3 dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El anticristo, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea que el hombre de pecado, y en ese caso es el anticristo. Hombre singular, no los hombres, el hombre de pecado, que también le llama el hijo de perdición. Y en el verso 4 de 2 Tesalonicenses 2, dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. O sea que no va a permitir otro tipo de adoración y va a centralizar toda la adoración a vida y por haber a sí mismo. Se va a hacer adorar a sí mismo el anticristo. Por eso tiene que deshacer a esa ramera y la tiene que dejar desolada. Y todas aquellas personas que tenían su forma de credo, su forma de ver las cosas, su religión en donde se crió, donde todo eso va a ser deshecho y todo va a ser centralizado para que se haga adorar precisamente este personaje que le llamamos el anticristo o la bestia. O, como dice acá 2 Tesalonicenses, el hombre de pecado. Ahí es donde le da ese nombre también exclusivo para él, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese calificativo, el único que lo había llevado hasta el momento era Judas Iscariote. Bien, quiere decir entonces que deteniéndonos un poquito ahora en el tiempo, porque nos van a quedar 2 versículos más para terminar el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, vamos un poco a decir de la experiencia, porque nosotros decimos, tenés que venir a Cristo, y yo digo, hay que venir a Cristo para ser libre de todas estas cosas, para ser libre de las plagas que han de venir en breve,
de las plagas que se han de desatar en esta gran tribulación, y estás a tiempo todavía, si nunca creíste en Cristo Jesús como tu Salvador. Pero te traigo el relato, si tenés una Biblia, que vayas a el Evangelio según San Marcos, el segundo Evangelio en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, allí del verso 21 al 34, habla de una mujer en el cual quería ver a Jesús. Ella tenía un mal estaba enferma de flujo de sangre, perdía sangre, había gastado toda su hacienda en médico y ninguno la había podido curar. Se había desfinanciado, ya vaya a saber cuánto le quedaba a esa mujer en dinero encima y en salud, porque cada vez estaba peor, dice la Biblia. Y entonces ella quería ver si ella pensaba dentro de sí misma, si yo tocara solamente el borde de su vestido, hablando del Señor nuestro Jesucristo, yo voy a ser sana. Y entonces lo ve que viene el Señor Jesús y le toca el borde del vestido del Señor. Y el Señor se para y dice, ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos, Señor, todo el mundo te aprieta, y lógico, cuando venía el Señor, todo el mundo lo quería tocar, ¿eh? Todo el mundo te toca y te apriete, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y el Señor dice que sabe qué virtud había salido de él. Y miraba alrededor, y ahí la mujer temblando, dice, temiendo y temblando, viene y le dice toda la verdad de lo que había vivido, de cómo había estado enferma, y ella misma sintió en sí misma el bien de tocar al Señor nuestro Jesucristo, porque sintió la sanidad hasta dentro de sus huesos, empezando por su espíritu, por su alma y también por su cuerpo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, hija, eres sana y eres salva también, no solamente sana, sino salva de tu azote, o sea, de aquella enfermedad que vivía, porque allí se convirtió también al Señor. En aquella oportunidad era de esa enfermedad que esa mujer tenía, para ser salva para siempre de ese azote que recibía. ¿Cuál es tu enfermedad? Yo no la sé. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu problema? Yo tampoco lo sé. Sí sé que el que viene al Señor nuestro Jesucristo, Él mismo dice, y el que a mí viene, yo no echo fuera. Y crees en el Señor y en tu alma le tocas, entonces el Señor te va a librar de tu azote, del principal azote que es la eterna condenación, y de los problemas que vivimos aquí. Tal vez no te los quite, tal vez no te quite la enfermedad física, tal vez no te quite los problemas que te rodean, pero sí te va a dar el gozo, el consuelo y la seguridad de que con Cristo todo lo podés en Cristo que te fortalece, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé, al igual que a mí, el oportuno socorro en el debido momento. Nos veremos entonces en la próxima audición, en a tiempo y fuera de tiempo, siguiendo tratando algunos aspectos de esta grande tribulación.